Qué bendición, muy buenas noches, amada familia. Estamos felices, contentos nuevamente de estar con ustedes desde esta plataforma, tomando mi nación, Fuego Continuo de Oración. Es una plataforma compuesta de pastores, líderes, intercesores, reverendo, apóstol de diferentes países. Y aquí hay palabra. Hay maestros de la palabra. Esta noche yo quisiera que recibamos con un aplauso de cariño a nuestra hermana maestra de la palabra, evangelista y misionera Margarita Martínez desde Pensilvania. Trae un tema poderosísimo. Escuche qué importante, la necesidad del discernimiento. Mi hermana Margarita, que Dios te bendiga, bendíganos esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, lo único que quiero decir es gracias, gracias que ya se solucionó todo y vamos a hablar. La palabra de Dios no puede ser callada, tiene que estar aquí y en todo momento. Amén. Así que vamos a hablar de discernimiento, la necesidad del discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Tomando dominación y todo el equipo que está aquí, muchísimas gracias y muy buenas noches. Discernimiento significa el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente, no con los demás, no con las demás personas. Ese discernimiento es en nuestra mente y es donde vamos a encontrar la verdad. Ahí es donde se distingue cuidadosamente la verdad. También, en otras palabras, es la habilidad de pensar bíblicamente. Mire qué bonito, pensar bíblicamente. ¿Cómo se le ocurre que vamos a pensar bíblicamente? Pues leyendo la palabra, meditándola, escuchándola, eh, eh, memorizándola. Así podemos nosotros tener ese discernimiento, esas palabras bíblicamente en nuestra mente. Cuando tengamos un problema, rapidito el Espíritu Santo va a buscar todas esas palabras que usted, esos versículos que usted se metió ahí en su mente para sacarlos ahí. Recuerde el Señor Jesús cuando estaba, que el diablo lo estaba tentando en el desierto. Escrito está, le decía. Igual usted y yo tenemos esa capacidad, ese entendimiento de usar la palabra para defendernos del enemigo o de quien sea. Amén. Entonces, esto está aquí en la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5 del 21 al 22. Escuche lo que dice, examinadlo todo. O sea, usted cuando escuche algo en la televisión, en las noticias, en los periódicos, en donde sea, en la radio, de persona a persona, examine si eso que usted está escuchando, que usted está viendo, es verdad. Entonces la palabra de Dios dice, examinadlo, o sea, es un examen que va a hacer todo. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, no dejen nada ahí a su imaginación. Oh, es que yo me imagino que ese... No, 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 examínelo. Retened lo bueno. Usted va a examinar todo, 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 todo de una conversación, de una consejería, de una prédica, de quien sea. Usted lo va a examinar todo y va a retener solo lo bueno, lo que papá Dios dice que es bueno, es lo único que usted va a memorizar, lo va a retener ahí. Y dice el 22, absteneos de toda especie de mal. O sea, absténgase, pare, haga un parar ahí y no se meta en el mal, no ande en lo malo, es mejor que ande en lo bueno, ¿verdad? Entonces, Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22 nos está diciendo clarito lo que es el discernimiento. Tenemos que estar bien pendientes si es verdad lo que estamos oyendo, si es verdad lo que estamos viendo. Hay personas que sin palabras le hablan. Usted tiene que estar alerta, atento, últimamente, y siempre debemos estar así, amén. Así que de repente hay personas que pasan al lado de nosotros y nos dicen, necesito ayuda. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros? La mayoría, no digo todos, pero la mayoría le pasamos de largo, especialmente cuando nos dice, tengo una necesidad. Lo único, muchas veces le decimos, voy a orar por ti, y ni siquiera nos detenemos a decirle, ¿y sabe por qué no lo hacemos? Cuando no hay discernimiento espiritual. Usted no tiene discernimiento espiritual, pasa de largo, no le importa, no tiene compasión, no tiene ese amor, no tiene ese tiempo para dedicarle esos minutos a la persona. Esa persona se lo va a agradecer. Y Dios va a estar contento porque es lo que usted está reteniendo, lo bueno. Hay que hacer el bien. Nos dice la palabra de Dios, no se canse de hacer el bien.
Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, en nosotros está el que practiquemos el discernimiento espiritual, porque también las personas de repente pueden tener discernimiento. Usted sin ser creyente puede tener discernimiento, pero ¿sabe qué? La única diferencia es que no es espiritual. Es el discernimiento del mundo, es el discernimiento. Usted puede discernir muchas veces. Hay muchos empresarios, muchos que disciernen, pero no es el discernimiento espiritual. Entonces, eventualmente se van a ver envueltos en problemas. Dice la palabra de Dios, y por favor yo quiero que busquen Biblia. Si discernimiento se trata de saber la palabra de Dios, Biblia, adelante. Salmo 119, del 65 al 67. Acá lo tenemos, gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 65 del Salmo 169, que es el más largo de todos. Son muchísimos versículos, pero especialmente aquí en esta noche, hablando de discernimiento espiritual, nos dice la palabra de Dios: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Guarde la palabra de Dios. Haga todo lo posible por guardar la palabra de Dios, porque es lo único que le va a ayudar en los peores tiempos de su vida y en los mejores tiempos de su vida, porque la palabra de Dios no solo sirve para estar combatiendo al enemigo, no, también sirve para alabar al Señor, sirve para glorificarnos, sirve para sentirnos bien con esas promesas que el Señor hace, ¿verdad? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en mi vida? Haz, pruébelo. Lo invito a que pruebe la palabra de Dios que hace en su vida. De vez en vez, busque la palabra de Dios siempre. No busque a la otra persona, no a la amiga, al vecino. No, no, no. Busque la palabra de Dios. El Señor le va a mostrar en la palabra de Dios ese discernimiento que usted necesita y que yo necesita. Recuerde que en este mundo hay mucha falsedad. Ahí tenemos el Salmo 119, mire, del 65 al 67. Bueno, está hasta el 60. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, así andábamos nosotros, mas ahora guardo tu palabra. Y el 68 que está ahí escrito dice: bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. ¿Dónde va a encontrar usted la palabra? En la Biblia. ¿Dónde va a encontrar usted los estatutos? En la Biblia. ¿Dónde va a encontrar los mandamientos e instrucciones, decretos? En la Biblia. Entonces, por eso es que la Biblia es uno de los libros completos, 66 libros completitos. Entonces, está todo. No hay algo que usted necesite. Ahorita Google, ¿verdad? Busca en Google lo que sea y lo encuentra. ¿Y dónde está? En la Biblia. Amén. Entonces, por eso la Biblia es súper importante. Dice, en este mundo que hay mucha falsedad y mucha mentira, pregúntese varias veces antes de tomar una decisión. ¿Lo que estoy oyendo es verdad? Lo que ahorita Margarita está diciendo es verdad. Como dijo mi amada Martita, pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Sí, Señor, así es. Todo tenemos que escudriñarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo voy a tomar decisiones de algo que yo no sé si está escondido? Ahora mismo yo estoy metida en problemas por haber comprado algo que tenía verdades escondidas, que yo no las sabía, pero salieron a la luz. Entonces, por eso debemos estar atentos, alertas, para no meternos en problemas. Debo estar atento en todo lo que veo, la televisión, el internet, el Google, el YouTube, el Facebook, todo. Debo estar bien atento en todo lo que veo, en todo lo que escucho, porque este mundo está lleno de engaño y confusión. ¿Por qué? Porque ¿quién es el rey del mundo ahorita? El diablo. Entonces, ¿él qué viene a hacer? Arruinar, matar, destruir, especialmente a usted y a mí, a los cristianos. Entonces, ahora como hay tanta confusión, ya no sabemos qué creer. ¿Será verdad? ¿Será verdad eso que está pasando? Entonces hay demasiada información, está el internet. Hoy, por ejemplo, hoy alguien una cosa y al rato viene otro y dice otra totalmente diferente, o contrario a lo que dijo uno, a lo que dijo el otro. Entonces estamos en ese momento de ¿qué creeremos? ¿Qué es lo que vamos a creer ahora?
pues al único que le vamos a creer es al Dios Todopoderoso, al Señor de señores. Amén. Entonces, a veces escuchamos de la economía hoy y en la otra mañana ya escuchamos otra cosa diferente. Tampoco en la economía estamos bien. Esta época excede demasiada información. Tenemos muchísima información, pero no es la verdadera. Y si esa información no es la verdadera y usted y yo le hacemos caso, tarde que temprano vamos a tener problemas. Y a veces pueden ser problemas chiquitos o pueden ser problemas grandotes y luego ahí estamos, ¿verdad? De rodillas y pidiéndole al Señor, ayúdame, sácame de este problema. Entonces, nosotros tenemos que tener ese discernimiento espiritual, buscarlo a toda costa con el Señor, de rodillas, el Señor, Señor, dame discernimiento espiritual para tomar estas decisiones. No tomemos decisiones sin consultar al Señor. Así que hoy hablamos de la necesidad del discernimiento, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tipo de discernimiento? El espiritual. ¿Y cuál es el espiritual? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De que todos sus hijos, usted y yo, tengamos ese discernimiento espiritual. Mire qué bueno es Papá Dios. Él quiere que usted y yo lo tengamos. O sea que nosotros vamos a poder retener este mensaje, este discernimiento, esta necesidad de discernimiento, porque la tenemos la necesidad, pero hay que practicarla, hay que buscarla, ¿verdad? Entonces, podemos formarnos criterios de buen juicio. Cuando tenemos discernimiento espiritual, mira qué hermoso, podemos tomarnos, podemos formar, tejer o entretejer criterios de buen juicio. Vamos a tener esa sabiduría y podemos también ahondar más, no solo por encimita, de repente escuchamos a una persona diciendo algo, nos está diciendo algo y rápido tomamos a juicio, ¿no? A juzgar, a decir, oh, sí, esto te está pasando por esto y esto por... No, ¿usted sabe por qué se hundió el Titanic? ¿Por qué se estrelló el Titanic? Una, porque el capitán dijo que ni Dios lo podía destruir. Una X para ese capitán que se creía tanto. Pero la otra cosa fue que estaba el hielo, el iceberg, no sé cómo le dirán ustedes, pero esa gran capa de hielo que por encima se veía solo una puntita, pero debajo estaba el tremendo hielo, esa tremenda roca de hielo enorme que destruyó a ese Titanic, ¿cómo se llama? El barco más grande del mundo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, imagínense, si nosotros no ahondamos, nos vamos a chocar como el Titanic. Si nosotros solo por encimita escuchamos a nuestros hijos lo que nos están diciendo, si nosotros solo por encimita escuchamos al esposo lo que nos dice y no ahondamos más, no preguntamos más, no vamos a poder tomar buen juicio, no vamos a poder tener una respuesta asertiva, sino que va a ser como ambigua, como más o menos, y después cuando vienen los problemas, viene la persona y le dice, pero es que tú me dijiste, pero usted no investigó. Entonces, vamos a ponernos así, no nos vayamos a estrellar como el iceberg. Tenemos que meternos, pero bien, bien en profundo cuando escuchemos algo, cuando estemos escuchando. Ahora mismo que usted está escuchando esto, métase más, no solo se conforme con estos versículos que yo le di, busque más, métase usted, dése el tiempo y la oportunidad. Entonces dice que podemos escuchar lo que dice alguien, pero también podemos escuchar lo que no dice. De repente usted está escuchando palabras, mucha palabra, pero lo que no dice también usted tiene que estar ahí bien alerta y no darlo por hecho. No sí, es verdad lo que los pastores de repente escuchan a sus discípulos en las parejas especialmente, en las amistades también, pero más en las parejas va el esposo y le cuenta al pastor, mira que mi esposa esto, que mi esposa lo, y rapidito hace un juicio para la esposa, y va la esposa y le cuenta a la pastora, y rapidito un juicio para el esposo. Pero ahora yo sé que los que estamos aquí en el nombre de Dios sabemos tomar decisiones con discernimiento. Y si no lo hacíamos, ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a meternos con Dios y para dar una respuesta, no darle una respuesta al discípulo o al amigo o a la amiga o al cliente o al socio o al empleado, así a la carrera. Tata, sí, 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 sí. No, 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 no. Vamos a ahondar en esa respuesta, ¿verdad? Tenemos que evaluar esa respuesta que vamos a dar. Tenemos que distinguir esa respuesta que vamos a dar. Ver, como decía antes, ver profundamente para descubrir qué, la verdad.
es todo lo que va a descubrir. Yo puedo estar diciendo, yo estoy diciendo la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, pero si usted no investiga esa mi verdad, puede ser falsa, puede ser mentira, puede ser que yo le esté engañando y se lo diga de una manera tan convincente que usted me creyó. Y así nos pasa con el jefe, con la escuela, con los hijos, con todo nos pasa. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios quiere y desea? Que cada uno tengamos ese discernimiento espiritual. Yo creo ya se lo voy repitiendo 4 o 5 veces, ¿verdad? Que papá Dios quiere que tengamos ese discernimiento espiritual. Entonces, vamos a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. No nos vamos a conformar con lo que nos digan en la televisión o en la internet. ¿Para qué vamos a examinar todo? Para vivir en la voluntad de Dios. Y para vivir en la voluntad de Dios necesitamos discernimiento. Si nosotros no tenemos ese discernimiento de Dios, no vamos a poder hacer su voluntad. Y es en verdad lo que Dios me está diciendo. Hay personas que se preguntan eso. ¿Será que es Dios el que me está hablando o quién es que me está hablando? El mismo espíritu lo va a convencer a usted, así como lo convence de pecado, lo va a convencer de verdad, de qué es la verdad, porque Dios lo único que quiere, Dios lo único que hace es una voluntad, un propósito y un plan para su vida y para mi vida. Entonces, cuando ya está la voluntad de Dios, está el propósito de Dios y ese plan de Dios en mi vida, entonces es más fácil que yo me conduzca en el camino, en este camino que estoy viviendo, ¿verdad? Sin excepción, dice que pregunta cómo conocemos ese plan. Algunas personas se preguntan, pero ¿cómo yo conozco el plan? Pues déjeme decirle, y después dice, ¿y cómo yo conozco el propósito en mí? ¿Y cómo lo voy a saber? Lito, Dios lo dice. Él lo dice, Él lo muestra porque Él lo diseñó. Ese plan, el Dios Todopoderoso fue Él lo diseñó. Y Él sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Antes de que usted le pida algo a papá Dios, ya Él ya lo sabe, ya lo tiene. Entonces, ¿para qué esconderle? No esconderle nada, contarle todo, todo, todo. Y eso nos hace libres, nos quita las cargas. Y la verdad que cuando le entregamos todo a Él, Él es bondadoso. Eh, ¿Sabe qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para andar en las cosas de Dios? Es lo que nos ayuda a tener ese plan, propósito y voluntad, es a buen juicio, tener un buen juicio, distinguir la verdad del error o distinguir la verdad de la mentira. Del error dice aquí, pero también así, del error eh, ya que no queremos tomar decisiones equivocadas. Nosotros, ¿verdad? Que cuando tomamos una decisión queremos que sea la certera, no nos queremos equivocar, ¿verdad? A veces tomamos decisiones equivocadas con respecto a las finanzas. Ahí en las finanzas es donde estamos cayendo así de picada. Otras decisiones que tomamos también equivocadas, muchas veces las personales. Decisiones personales de que me divorcio, mejor me separo, mejor me voy, mejor. Entonces, esas decisiones personales nos llevan a problemas. ¿Qué está pasando ahora en las escuelas primarias con los niños? ¿Qué les están enseñando en la primaria? Evolución, la evolución y la idea de Dios apartada. Entonces, ¿quiénes tenemos la responsabilidad? ¿Cómo van a crecer nuestros hijos? Los padres. A hablarles nosotros del discernimiento espiritual. No, venga para acá, vamos a hablar esto. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad hablar con el hijo de lo que es el discernimiento espiritual. Y de repente dice, pero es que yo ni sé ni siquiera lo que es discernimiento espiritual. Pues con su ejemplo. Y si no sabe, tranquila, no se preocupe, no hay ningún problema. Que usted y sus hijos van a saber la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tengamos discernimiento espiritual, que sepamos distinguir, como le dije, la verdad del error, cuando estamos equivocados y cuando estamos bien. A veces hay más verdad, mucha verdad en la palabra de Dios que en lo que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo en el mundo y hay mucho error, demasiado error, y está tan entretejido, tan escondido que no nos damos cuenta. Nosotros, si estamos leyendo la palabra de Dios, sí nos damos cuenta, pero el que no está leyendo la palabra de Dios, el que no está acercándose a Dios, está ciego, como dice, ¿verdad? Entonces, nosotros
el Señor quiere captar nuestra atención. En todos los mensajes, el Señor quiere captar su atención y mi atención. Entonces, por eso debemos prestarle mucha atención, ¿verdad? Para que podamos juzgar la verdad. Si nosotros estamos en la verdad, podemos juzgar. Y no es que el discernimiento espiritual no sea esencial para todos, sí lo es para todos. ¿Para qué? Es esencial para que el pecado no nos engañe, porque de repente decimos una cervecita, dos cervecitas, un cigarrito, dos cigarritos, eso no es pecado. Entonces, si usted ya tiene discernimiento espiritual, se entera de que sí es pecado y usted no puede estar engañado y es usted persuasivo y convincente. El discernimiento espiritual lo persuade y lo convence de que sí es pecado. Hay placeres que parecen satisfactorios, ¿verdad? Pero son momentáneos. Cualquier placer de hoy en día es momentáneo, eso no es eterno. Y el discernimiento nos ayuda a preguntarnos y a detenernos eh, cuáles son las consecuencias de ese placer. Si, por ejemplo, yo digo, hoy me voy de discoteca, hoy me voy, lo que sea, de vacaciones, debo antes preguntarme las consecuencias que me va a acarrear esa decisión, ese placer temporal. Oh, yo me quiero comer 10 helados. Oh, me quiero comer toda la olla de la comida que hay, yo me la como. Ese es un placer, pero debo pensar antes y las consecuencias. Me va a doler el estómago, me voy a enfermar, me va a pasar. Entonces, debo pensar en las consecuencias de esos placeres momentáneos, ¿verdad? Entonces, cuando me voy de compras y me gasto todo el dinero de la renta, me gasto el de los pagos de los biles que hay que pagar y me voy de compras, soy una compradora compulsiva. Debo pensar en las consecuencias, pero todo eso va a pasar si tengo discernimiento espiritual. Si no tengo discernimiento espiritual, me voy a ir y voy a quedar en un gran problema financiero, ¿verdad? Entonces, eso solo lo detiene en su mente, en su corazón, si hay un discernimiento espiritual, porque usted puede escuchar, ver y sentir en ese momento las consecuencias. Antes de hacerlo, antes de emborracharme, antes de salir de compras, antes de irme a comprar algo fiado, debo tener ese discernimiento espiritual para no cometer tantos errores. Distinguir entre lo bueno y lo mejor. Muchas veces nos conformamos con lo bueno. Yo estoy buena, yo ya tengo esto, yo ya tengo lo otro también, y no nos ocupamos en lo mejor, en mejorar. A papá Dios le gusta la excelencia, le gusta que usted sea bueno, que sea mejor, y si es excelente, de maravilla. ¿Por qué? Porque estamos en otro nivel en donde podemos ayudar a más personas. Pero si nosotros solo nos quedamos en el montón de ser buenos, de hacer lo bueno, de estar en lo bueno, y no, hasta ahí llego yo, hasta ahí me llegó hasta aquí me trajo Dios hasta lo bueno. Vamos a mejorar, vamos a leer más la palabra de Dios, vamos a darle más sentido común, más sabiduría a lo que estamos, al mensaje que estamos dando, ¿verdad? Entonces vamos a lo excelente. Somos seguidores de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces Dios espera lo mejor, lo excelente de lo que hagamos. Lo que usted haga y lo que yo haga, el Señor quiere excelencia. El Señor no quiere así como que a medias, no, no, no. Él lo da todo. Entonces vamos a darle todo. Por gratitud y por amor a Él, vamos a darle todo. No significa que usted y yo seamos mejores que otros. No, 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 para nada, sino que lo mejor de nosotros es lo que le estamos dando al Señor. Usted es la ofrenda viva. Entonces es excelente lo que usted le está dando, ¿verdad? Ya dejé el alcohol, ya dejé el cigarro, ya soy una criatura nueva. Entonces esa ofrenda viva le estoy dando al Señor y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y entonces dice que si yo le doy lo excelente al Señor, ¿qué pasa? Si no nos conformamos con lo bueno, nunca, si solo nos conformamos con lo bueno, con lo mejor, nunca vamos a esforzarnos por llegar a la excelencia. Dice que siempre nos vamos a quedar ahí tranquilitos porque está así. Pero usted y yo podemos preguntarle al Señor, nosotros tenemos esa confianza, tenemos ese corazón sincero, tenemos esa gracia de Dios de ir con Él en intimidad y preguntarle, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué esperas de mí, Señor? Porque usted y yo estamos protegidos, entonces podemos acercarnos, no debemos tener miedo ni nada, sino para adentro y para adentro. Dice que si no es como ir, si nosotros no nos protegemos,
como con la armadura de Dios, es como ir a la batalla sin armas, entonces sin escudo. Nos exponemos a qué? A la derrota. Cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no la meditamos, cuando no la memorizamos, cuando no la escuchamos y menos la leemos, vamos a la batalla y directito a la derrota, porque no vamos a poder defendernos. ¿Cómo? Si no tenemos nada acá en nuestro cerebro para poder decir, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Tenemos que distinguir entre el legalismo también y la libertad, porque muchas veces dicen que los que tenemos el discernimiento espiritual, amén, en el nombre de Dios, por fe lo digo, también somos legalistas. No, vamos a distinguir bien eso. Anótelo, por favor. Yo lo tengo aquí, anótelo. Legalismo, dice, es la precisión, es la presión, perdón, es la presión de preferencias personales. Es algo personal, es algo mío que yo quiero que usted haga y lo haga así porque así me da la gana a mí que lo haga. Legalismo es la presión de preferencias personales que imponemos sobre otras personas como mandato moral de Dios. Y eso es legalismo, eso no somos nosotros. Nosotros con el discernimiento somos todo diferente. Dice que el discernimiento es querer hacer lo correcto para agradar y honrar a Dios sin importar lo que digan los demás. Eso es discernimiento también. Discernimiento es querer hacer lo correcto, pero cuando usted y yo queremos hacer lo correcto, ¿qué nos dicen? Eres legalista. No, no, porque yo ahorita estoy haciendo discernimiento, no estoy siendo legalista, discernimiento, querer hacer lo correcto. Yo estoy queriendo hacer lo correcto para agradar y honrar a mi Dios, sin importar lo que digan los demás. Tener la Biblia, tener una Biblia es la base del discernimiento, también porque es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la Biblia, tiene a Dios con usted ahí, ahí está Dios, ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora mismo que estamos leyendo la palabra, yo siento por fe que el Espíritu Santo está aquí conmigo. Amén. Entonces, tener la Biblia es una de las bases del discernimiento. Reconozca cuando Dios nos habla. Pregunto, ¿sabe cómo escuchar a Dios? Yo ahorita le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿sabemos cómo escuchar a Dios? ¿Qué me respondería? A ver, ¿qué podríamos responder? Podríamos decir, no sé si Dios me habla, por su habla, Él los creó con ese plan, con esa voluntad, con ese propósito en la vida, y entonces, como que no tendría coherencia si Él nos creó a nosotros que no nos hablara, si Él nos diseñó, claro que Él nos habla, y Él está siempre dispuesto a escucharnos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, Dios inclina su oído, nos ama con un amor inagotable, nos escucha atentamente, ora por nosotros, el Señor Jesús 24/7. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Entonces, también hay una parte que escribí que aclararle en cada momento de su vida. El Señor nos aclara, el Señor nos alinea, el Señor nos enfoca, el Señor la luz, pone luz ahí para que nosotros podamos seguir adelante. Sí nos habla. Ahora, el Señor nos habla, pero la otra pregunta es, ¿sabemos cómo escucharlo? Entonces, al aprender a escucharlo, nosotros tenemos esa capacidad de discernimiento espiritual y Él nos ayuda a distinguir entre lo que deseo, entre lo que siento y en lo que es su voluntad, en lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces Él nos ayuda. Él es nuestra protección día a día. Dios Padre Todopoderoso nos está hablando en cada momento sobre las decisiones que nosotros tomamos. Él quiere que tengamos decisiones sabias para tener una vida muy buena, ¿verdad? Y muy saludable. Dice que tenemos que observar más allá de lo que vemos, sentimos y oímos para poder ver qué quiere Dios. Fuente del discernimiento espiritual es dada por Dios, porque es un don, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Jesús, él fue a orar al aposento alto y él dijo, aquí les dejo al consolador. ¿Para qué nos dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador? Que él nos iba a facultar, él nos iba a recordar cosas que nos ayudarían a ver la verdad, a ver las promesas de Dios también.
Entonces, en Primera de Corintios 2:10, a ver si me la pueden poner ahí, porque no creo que la tenga yo. Sí, sí, sí la tengo, sí la tengo. Primera de Corintios 2:10 al 14 dice la palabra de Dios. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y el 12, más para abajo, el 12, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿oyó? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Mire qué hermoso, qué hermoso. Quienes no han creído, entonces, si el hombre espiritual es el que tiene ese discernimiento, tiene esa sabiduría, pero el que no es espiritual dice que él piensa que eso es locura. No, 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 eso es locura. Si usted ha escuchado muchas veces, a usted mismo le han dicho, no, ay, eso es pura locura, eso no es verdad. Pero mire lo que dice 2 Corintios 2:10, ¿verdad? Pero si nosotros, dice, quienes no han creído, ¿cómo serán salvos? Fácil, también van a ser salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les lleva la verdad a su corazón. Esa verdad llegó a nuestro corazón, ¿verdad? Por eso fue que nosotros fuimos salvos. El Espíritu de Dios les convence de pecado y comienza a revelarles la verdad de salvación. Amén. Entonces, es el espíritu de discernimiento, el espíritu de Dios que hace todo eso, que lo convenció a usted, me convenció a mí para que aceptáramos al Señor, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la base del discernimiento espiritual, la palabra de Dios, no hay otra cosa. Y bueno, ya para concluir, ya vamos a concluir, dice, la conclusión aquí es, si nosotros no leemos, no estudiamos, no escuchamos, tampoco memorizamos ni meditamos la palabra de Dios, entonces no vamos a tener esos pensamientos que nos edifiquen, esos pensamientos que nos guíen, esos pensamientos nuevos, claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra mente, lejos de llenarse de las cosas de Dios, se va a llenar de las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que hace las cosas del mundo? Pues nos da miedo, tenemos culpa, tenemos vergüenza, tenemos falta de perdón, lo que decía, si no perdonas, tampoco yo te voy a perdonar, falta de amor. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar, amados míos, hijitos míos, como dice Pedro? Esto es necesidad de discernimiento. Si Dios hoy captó su atención, ¿por qué esperar? A mí me daría miedo esperar. Entonces, nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás nos engañan, nos envuelven. Pida perdón, arrepiéntase. Hoy es el día. Ore al Señor pidiendo aceptar a su Hijo Jesús, que lo necesita y que desea lo mejor para usted y su familia, y que lo acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Hasta aquí he llegado. Dios les bendiga. Amén, amén, qué bendición. Gracias, hermana Margarita Martínez, por esta enseñanza tan preciosa. Amigos y hermanos, qué importante el aprender o el saber discernir. Discernir, como dijo hermana Margarita, es probar el espíritu. Discernir es también saber qué decisiones correctas vamos a tomar. Si hay que divorciar, no hay que divorciarse. Si hay que trabajar o abandonar el trabajo o cualquier decisión. Así es que es importante, pero la base principal que yo capté es que la palabra de Dios es la base principal para que aprendamos a tener discernimiento, sobre todo espiritual. Porque en el mundo natural vemos y con lo que vemos juzgamos o decidimos,
pero hay situaciones que no lo vemos y no sabemos si la decisión que vamos a tomar o lo que o lo que nos están diciendo es correcto o es incorrecto. De ahí la importancia del discernimiento, pero que proceda de Dios en el Espíritu. Así es que quisiera dejar un minutito, un par de minutos, si alguien más quiere bendecirnos en esta plataforma que está lleno de maestros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas. Bueno, tenemos a nuestro amado Pastor Miguel Alvarado. Pastor Miguel. Bendiciones, saludos. Bueno, prestando atención a todo lo que se está hablando, de verdad que importante es esta palabra. Aunque uno cuando está joven y lee la palabra, pareciera que pasará muy rápido por esos versículos y no los analizara. Entonces, con la fuerza de uno, con el ímpetu, querer hacer las cosas para Dios, supuestamente, entre comillas, del día uno, bien, pero tomamos decisiones sin discernimiento. Qué importante detenernos, qué importante llevar las cosas con pausa. Claro, ya yo estoy pensando así porque tengo 43, pero cuando tenía 25 no pensaba así, era muy rápido para las cosas y no me dejaba guiar por estos hombres de experiencia que Dios me ha permitido tener. Cuán importante es escuchar sobre de experiencia, cuán importante es leer la palabra y meditarla, porque mucho la hemos leído, pero no hemos meditado, no hemos detenido. Así que gracias a la pastora por ese mensaje. Es una gran bendición. Ahorita lo valorizo mucho, mucho. Antes como que pasaba por encima, pero ahorita en este tiempo lo valorizo mucho. Bendiciones. Gracias, Pastor Miguel. Reverendo Giancarlo Rufa. Sí, yo quería recordar a nuestra amada hermana, hermanos y amigos, que el discernimiento es también una buena actividad que nosotros podemos cultivar. En el sentido, necesitamos evaluar las informaciones que recibimos, sea en el ámbito secular como espiritual. Ahora, para lograr hacerlo hay que cultivar eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando se trata, por ejemplo, de noticias que encontramos, hoy hay muchas noticias falsas o distorsionadas, pero gracias a Dios existen aplicaciones, existe especialmente página web especializada en eso, que nos dicen si es una noticia verdadera o si ha sido manipulada. También la imagen, no solo la noticia. El otro punto de la parte, decimos, espiritual, nosotros tenemos la ventaja del don del Espíritu Santo, que es el don de discernimiento. Y cuando tenemos este don de discernimiento, nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que tiene la palabra de Dios referente a lo que a nosotros importa evaluar. Entonces, nos hace recordar lo que dice la palabra. Y nosotros tenemos que fundar nuestro fe exclusivamente en la palabra de Dios, en nuestra fe. Así que yo creo que es a disposición de todo. Pero no hay que caer del cielo así nada más. Tenemos que poner nuestra parte, nuestra dedicación a leer la palabra de Dios especialmente, a meditar, introspeccionarnos, evaluar nuestra experiencia, sea pasada, sea presente, para ver qué aprendemos y qué tenemos que dejar y qué tenemos que fortalecer. Esto para mí congloba todo el tema del discernimiento. Muchas gracias, Pastor Carlos. Qué bendición, gracias, Reverendo Giancarlo Rufa. Damos gracias una vez más a hermana Margarita Martínez. Bueno, por factor tiempo, vamos a despedirnos, amigos y hermanos que nos ven, pero recuerde estos consejos tan maravillosos. Vuelve a escucharlo y vuelve a aplicarlo, los consejos que dieron Reverendo Giancarlo, Pastor Miguel también, y luego la palabra, ¿verdad? Discernir, probad los espíritus. Qué importante, ¿verdad? Así es que es necesario o todos necesitamos el discernimiento, sobre todo el de Dios. Muy bien, amigos, hermanos, nos vemos el próximo jueves en esta misma plataforma y esta noche nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo. Que el amor y la paz del Señor esté
con cada uno de ustedes. Buenas noches a nuestros amados amigos y hermanos de la red social.